En Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, presenta Salida de Cancha, dedicado al mundo deportivo. Conduce Marcelo Lorca. Mamá, ¿cierto? De salida de cancha. Bueno, chicos, otra vez aquí, ¿cierto? En este encuentro donde hemos conversado, ¿cierto?, de muchos deportes y hoy queremos dar un espacio especial a la esgrima. Pero antes de partir, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, en este caso al Comité Olímpico Chileno, ¿cierto?, quien ha estado con nosotros durante todo este proceso, y a los chicos de Complaz, ¿cierto? Ellos que ya tienen ahí un espacio especial para la ferretería en Puerto Natales. Así que bueno, agradecerle a todos los que han estado con nosotros durante este tiempo y también tenemos hoy, bueno, que lamentar, ¿cierto?, la muerte de Christopher Mancilla, ¿cierto?, un gran deportista, estamos de luto como el deporte y bueno, mandarle un abrazo a la familia, ¿cierto?, nuestro sentido pésame, es una gran pena, ¿cierto?, lo que tenemos por esta situación y bueno, esperar que la situación, ¿cierto?, mejore. Así que bueno, el COVID está pegando bastante fuerte y, como no, a nuestros deportistas. Y, obviamente, la jugada de la semana, como no, al Ajax, ¿cierto? Quien derritió, ¿cierto?, uno de sus premios y los convirtió en regalos para sus abonados, ¿cierto? Que eso es una actitud que debiesen tener muchos de los clubes deportivos grandes, ¿cierto?, del mundo con sus afiliados. Así que, bueno, chicos, para partir, bueno, vamos a saludar. Aquí tenemos a Emilio Torres, Amaro Rojas, Maximiliano, ¿cierto? Y a nuestro queridísimo, es cierto, muy querido David, que está desde Colombia. Así que, chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Emilio? Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, es un placer estar acá en tu programa. Eh, Así que gracias por la invitación. Amaro, ¿cómo estamos? Oye, Bien, bien acá, agradecido por tener la oportunidad de participar y acá con todas las ganas de participar. muy bien. Maximiliano Guerrero, ¿cómo está? ¿Cómo amanece hoy día? Bien, bien, muy motivado. Me parece. Y desde Colombia, nuestro queridísimo David García, ¿cómo estamos? Buenas tardes, pues bien, animado. Me imagino que, bueno, muchos de los deportistas, tanto a nivel nacional como internacional, han estado muy activos, Emilio, y queremos consultarte el proceso. Partamos del 2020, ¿cierto? Ha sido un poco complicado. ¿Y cómo lo ha llevado por el tema del entrenamiento? Porque sabemos que el entrenamiento online es un poco complicado en términos de mantener la afiliación de los deportistas en una pandemia que ha dado bastante que decir. Bueno, en primer lugar, como bien dijiste, fue bastante complicado en un inicio, considerando que nosotros como club estábamos con un quórum que era bastante elevado de deportistas. Teníamos más de 30 deportistas entre infantiles, juveniles y adultos. Sumaban más de 30. Creo que eran como 36, si mal no recuerdo. Y vino la pandemia a cambiar todo, la planificación tuvo que cambiar, las clases ya no pudieron ser presenciales, ¿cierto? Eso ya lo sabemos todos. Y tuvimos que replantear todas las clases desde una mirada online, ¿ya? Ya a través de las plataformas virtuales, en este caso a través de Zoom, tratar de buscar la forma más interactiva posible a través de la distancia. Entonces, en una primera instancia fue complejo mientras los estudiantes se adaptaban y mientras los profesores nos adaptábamos también, porque no fue solamente una adaptación a nivel de estudiantes, sino que fue una adaptación a nivel de cualquier persona, en realidad, de cualquier género, de cualquier edad y de cualquier trabajo, no solamente a nivel deportivo. El proceso llevó un tiempo hasta que nos comenzamos a acostumbrar y a poder planificar de una manera que sea atractiva, llamativa e interesante para los estudiantes. Correcto. Y por ahí, Maxi, una consulta un poco hablando, ¿cierto?, de la importancia que tiene el deporte, en este caso tú que vienes desde otra región. Maxi, ¿estás ahí? Sí, Ahí sí. sí, Maxi, ¿qué ha estábamos. sido para ti el deporte durante la pandemia? Cuéntanos. ¿Qué?
¿Qué ha sido para ti el deporte durante la pandemia? Ha sido como una pretensión salir de lo que estaba haciendo, que sea estudiando, y estar acá, aprender el esgrima, que es un deporte que me gusta mucho, y que he aprendido gracias a todos ustedes, los profesores. Muy bien. Y por ahí, David, nuestro invitado, ¿cierto? Internacional, desde allá de Colombia, ¿cómo te sientes con el deporte, ¿cierto? En pandemia, que me imagino que obviamente en Colombia también la están pasando muy mal, tanto en lo deportivo, ¿cierto? Como en lo social. ¿Cómo lo has vivido esta parte, ¿cierto? La parte deportiva en el 2020. Había gran desconfianza por la forma de la virtualidad, pero la experiencia ya después de un año y medio. David, creo que tu audio se nos fue. ¿Ahí? ¿Tienes tu audio? A ver, ¿Ya? ¿Me ahí sí. escuchan? ¿Ya? Había gran desconfianza por la forma de la virtualidad, pero la experiencia ya después de un año y medio, pues me llevó a ganar competencias gracias al profesor Emilio y Marcelo, y pues se les agradece mucho. Me parece muy bien. Y en este caso, Amaro, tú como deportista, ¿cierto? De mucho tiempo, ¿cómo viviste el 2020 el tema de la pandemia? Y sobre todo pensando que los estudios se hacen más complicados porque tienes que complementar cierto estudio con deporte. Admito que al inicio fue algo frustrante porque de un inicio, como ustedes saben, veníamos con una competencia que se acercaba cada vez más y yo admito que la emoción la tenía muy alta y claro, todo se me vino abajo cuando esta pandemia nos dificultó aquella competencia. Pero dentro de la pandemia, este deporte me ha importado mucho porque es como algo liberador. Fuera del tema de clase, la vida personal de uno, es un momento donde uno se siente en sí, para mí por lo menos, como yo mismo, donde puedo estar tranquilo. Entonces, sentir como mi espacio, por así decirlo, me hace sentir que el deporte durante el tiempo de pandemia ha sido algo indispensable para este año y medio que estamos pasando. Muy bien. Y, cierto, muy complicado todo lo que bien dice, ¿cierto? En el tema de la pandemia. Y en ese caso, Emilio, ¿cómo replantearon como club, en este caso Club de Gremio Austral, ¿cierto? Todo el sistema, ¿cierto? Que en este caso varios clubes han venido de invitados y no han comentado las innovaciones que han hecho para mantener a los chicos activos. En el caso de ustedes, ¿cómo fue que se mantuvo ese manejo, esa creatividad? Ya, en primer lugar, como te dije antes, tuvimos que replanificar todo y en esta replanificación surgió una gran idea por parte del otro entrenador del club, el cual fue hacer charlas internacionales. ¿Ya? Estas charlas consistían en tratar de interactuar con maestros de alto nivel de otros países, los cuales pudieran, por así decirlo, palabras sencillas, nutrirnos de conocimiento, ¿ya? A los maestros que estamos partiendo, por así decirlo, entre comillas, y no solamente a los que estamos partiendo, sino que intercambiar conocimiento entre maestros, lo cual fue bastante productivo y al mismo tiempo eso igual, en cierto modo, igual ayudó a los estudiantes porque al estar nosotros en constante capacitación y al estar absorbiendo ideas nuevas, ¿ya? Ideas antes de la pandemia y ideas que surgieron en la misma pandemia que se intercambiaban con los otros maestros, obviamente potenciaban los entrenamientos de diferentes maneras, ¿ya? Eh, Se realizó un intercambio el cual antes no se había visto, ¿ya? No porque haya un egoísmo de por medio, sino porque uno sabe que en un año normal las rutinas hacen que todo sea más frenético, todo es más rápido. Entonces no hay mucho tiempo para sentarse a dialogar, a conversar, ¿cierto? A poder charlar con otros maestros. El tiempo es bastante escaso. Entonces, estas puertas que se abrieron gracias a la gestión del otro entrenador fue bastante fructífero. No solamente abrió puertas con entrenadores, sino que también se amplió el abanico de estudiantes, se volvió más intercultural, en el sentido de, por ejemplo, tenemos a David ahora presente, que él es de Colombia, él lleva un tiempo entrenando con nosotros, y no solamente David,
También había, yo recuerdo, estudiantes de Argentina, ya, estudiantes de Venezuela, y eso hacía que todo sea más fructífero porque ese intercambio intercultural en el esgrima fue bastante bueno para potenciar a los estudiantes chilenos y a los extranjeros. En el primer semestre del 2020, bueno, en base a este planteamiento que fue esta charla, nos fuimos ordenando, fuimos tratando de hacer un esgrima más enfocado a lo funcional y a lo cardíaco, a un esgrima más de mantención, por así decirlo, donde los estudiantes pudieran mantenerse, no sobreexigiéndoles para no caer en un sobreentrenamiento, sino que lo contrario, ¿ya? Un estado donde se pudieran mantener para poder volver a la normalidad en algún momento y para que no estuvieran con un nivel muy bajo, tanto físicamente como técnicamente. Entonces el primer semestre se apostó a las charlas, se apostó a que los chicos igual participaran de estas charlas, que pudieran entrar y pudieran igual nutrirse con este conocimiento. Después, el segundo semestre, ya salieron apuestas como, por ejemplo, hacer un campeonato de esgrima Jedi, ya que igual es una esgrima que está pegando fuerte últimamente, que ya pasó a ser un deporte, en Francia está reconocido como un deporte. Entonces, de acá del club participaron varios chiquillos, a nivel de Chile participaron varias personas, entre infantiles, juveniles y adultos, y a nivel internacional, porque fue un torneo internacional, también participó bastante gente, ¿ya? Hubieron países tales como Argentina, Colombia, Venezuela, ya con el tiempo me estoy olvidando un poco, estoy tratando de recordar. Creo que en México también, hubieron varios participantes de México, y estuvo bastante interesante, ¿ya? De acá, bueno, de este grupito que está ahora, participó David, en un rato le podemos preguntar su experiencia también, y eso sería la apuesta del segundo semestre. Nos mantuvimos entrenando de manera funcional y poniendo bastante énfasis en la parte cardíaca, ¿ya? Y en la parte técnica también, pero la parte técnica era más complejo porque obviamente teníamos que tener las consideraciones que a distancia es muy complejo a través de Zoom poder corregir los errores, ¿ya? Obviamente podíamos corregir errores bastante generales en base a ejercicios que tampoco sean tan complejos de realizar a distancia. Igual tuvimos que planificar bastante bien qué tipo de ejercicio técnico-táctico teníamos que enseñarle a los estudiantes para que no fuese eh, tan elevado y que pudiera llevar a confusión entre ellos, ¿ya? Eso pasó el 2020, ya, eso quedó como enseñanza y se ha mantenido al día de hoy. Las charlas se siguen manteniendo, se siguen formando lazos con diferentes, en este caso ya pasamos a hablar de entidades internacionales, lo cual es bastante beneficioso para los estudiantes y para el club. Y después, ahora el 2021, lo que estamos haciendo en parte es cosechar, como se dice, los frutos de trabajo del 2020 y en parte del 2019. Entonces, de a poquito hemos ido creciendo, de a poquito nos hemos ido fortaleciendo. Lógicamente, igual hay que ver el lado de la nube que es un poquito gris, que es que obviamente bajó la adherencia de estudiantes porque nosotros igual lo dejamos a libertad de los estudiantes en el sentido de que a no todos les favorece entrenar de manera virtual. Y ahí obviamente hay un grupo de estudiantes que prefirió no permanecer online y volver cuando sea presencial. Y eso quedó a libre albedrío, ¿ya? No quedamos con un número reducido, quedamos con un número bastante considerable de estudiantes que se ha mantenido hasta el día de hoy, hasta el 2021. Obviamente nosotros sabemos que ese otro grupo, apenas volvamos a la parte presencial, van a volver a estar activos y se les va a recibir con las puertas abiertas como corresponde. Y básicamente eso, no sé si en base a eso me quieres hacer alguna pregunta, porque con tanta información puede ser que se me haya escapado algo, que haya dejado pasar algo. Ahí la idea importante es ir viendo, ¿cierto? A medida que vamos conversando un poco, ¿cierto? Lo que va pasando, en este caso lo que ustedes tienen como punto de vista con respecto al entrenamiento. Por ahí el que me tiene con la duda es Maxi, porque Maxi, un deportista, ¿cierto? Que venía entrando
el 2021. Maxi, ¿tú cómo lo viviste el 2021 en términos, o sea, 2020, disculpa, en términos de actividades deportivas, antes de que llegaras acá a la región? El tema deportivo, cuando iba, no hacía mucho, no hacía nada casi, ejercicio. Y me y no hacía mucho ejercicio, sino que mi papá más me hacía hacer el ejercicio, me tenía una notita con las cosas que tenía que hacer. Y después de eso terminaba y me bañaba. Me acostaba o veía el celular. No mucho. Por ahí fue como las actividades que te mantuviste. Muy bien, pero en ese caso, bueno, vamos a mirar un poco, ¿cierto? Lo que también comentaba David. David, un poco lo que hablaba Emilio anteriormente, ¿cómo fue para ti la experiencia, ¿cierto? De estas actividades que en algún momento nunca te imaginaste que puedes estrenar con chicos que estuviesen en Chile. ¿Cómo fue para ti toda esta experiencia, ¿cierto? Y cómo fue lo que hablaba un poco Emilio, ¿cierto? De la esgrima Jedi. ¿Cómo fue ese proceso? Pues me fortalecí como atleta y corregí varios errores, que es como la postura, la agilidad, varias como correcciones técnicas. Y pues gracias al profe Emilio pues pude llegar a participar en competencias internacionales. Perfecto. Ahí, Amaro, para ti, ¿qué fue lo más importante, cierto, que te generaron estas actividades que probablemente en un 2019 no se veía venir y que probablemente también fue para todos una sorpresa? ¿Cómo lo tomaste, cierto? Todas estas actividades que nombraba Emilio, ¿cierto? Con respecto a los entrenamientos y las actividades complementarias, por ejemplo, como el torneo Jedi, que también, si bien es cierto, no todos participaron, pero también lo vieron como una actividad bastante innovadora. Fue un 2020 medio raro, la verdad, pero lo sentí muy fructífero, ¿vale? Vengo recién desde 2019 con este deporte que me ha encantado prácticamente, nunca he durado tanto, me sorprende, pero pensar que, no sé, me perdí desgraciadamente un torneo por esta pandemia, el hacer este tipo de clases me dieron cuenta de que lo que yo me sentía antes preparado, al final no estaba. Y en vez de desmotivarme, decirme, no, ya no puedo, me motivé más y decir, no, sí, se puede. Entonces, si se puede mejorar más, hay que hacerlo. Las clases que estuvimos presenciales, las clases que fueron online, han sido prácticamente fructíferas, me han hecho hacer cosas que nunca imaginé hacer en la vida prácticamente. Entonces, incluso imaginarme escenarios en los que digo, me gustaría practicar esto, o esto que vimos en la clase, me gustaría intentarlo alguna vez. Y sobre las actividades como extras, como en este caso el Esgrima Jedi, eh, yo por la desgracia no pude participar, más que todo lo miraba por un lado de mi muñeca, pero lo encontramos una idea bastante innovadora, la verdad. Nunca he escuchado de eso y me sorprende bastante de hecho de que sea un movimiento tan grande como para llegar a ser un deporte reconocido. Entonces, la verdad, súper feliz de que tal vez aunque yo no lo pueda participar, otras personas lo hagan y se vaya siendo conocido poco a poco y que se pueda hacer este tipo de deporte en una ciudad tan pequeña como es Punta Arenas, me trae felicidad porque siento que poco a poco el tema de deportes y el interés de las personas se va aumentando a medida que este tipo de actividades se van haciendo. Sabemos que Chile, ¿cierto? Hoy lo nombraba por ahí Amaro, el tema, ¿cierto? De que Punta Arenas, un lugar tan pequeño como este, puede generar este tipo de acciones. Y hablemos de Chile. Chile es uno de los países con mayor cantidad de conexiones en muchas redes sociales, ¿cierto? Presencia. ¿Y cómo lo ves tú, Emilio, en términos de ustedes como club, ¿cierto? La posición que generaron en todos los aspectos, tanto los entrenamientos, los encuentros y todas las actividades que pudieron hacer con respecto a otros clubes, ¿cierto? A nivel nacional, porque entendemos que esto genera también una ayuda al deporte magallánico. Claro, es una conexión que no se ha perdido, que se mantiene al día de hoy. Y con respecto a tu pregunta, obviamente la posición que tiene el club hoy en día, a diferencia de, no sé, 2019, 2018, es una mejor posición. Se crearon lazos que han beneficiado al club y que en un futuro próximo, post pandemia,
y esperemos que sea pronto, obviamente van a crear más frutos aún. Si ahora que estamos encerrados, por así decirlo, en cuarentena, ya está creando frutos, el día de mañana en la parte presencial van a haber más beneficios. Porque, bueno, igual tuve la oportunidad de estar en Europa, igual tuve la oportunidad de conocer maestros allá. Entonces, es- son lazos que se crean y que es increíble que se mantengan en el tiempo, ¿ya? Y creo que esto fue posible, creo que todos los creemos en realidad, no solamente yo, gracias a la pandemia. Eh, bueno, y en base a estos lazos que se han creado, se han abierto puertas, incluso para beneficiar, en este caso, a la esgrima adaptada, ya la esgrima paralímpica, que igual fue otra gestión bastante interesante, la cual estamos trabajando, que es para atender a esgrimistas con algunas, por ejemplo, algunas deficiencias que en realidad para mí no son deficiencias, sino que yo creo que son limitaciones que lamentablemente de repente la vida te puede poner a cualquiera le puede poner alguna limitación, nadie tiene garantizado nada, entonces todos no estamos a salvo de que en algún momento podamos sufrir algún accidente y este accidente produzca ciertos problemas físicos que obviamente no nos tienen que limitar de no hacer deporte. ¿Ya? Todo lo contrario. Yo sé que es difícil motivarse, pero está en uno automotivarse y poder seguir ejercitándose. Y bueno, y en esto nació con la IWAS, gracias igual a un contacto del otro entrenador del club que pudo gestionar para poder capacitarnos, tanto yo como el otro entrenador, en un seminario, bueno, no solamente en un seminario, sino que a través de charlas, pero lo último que hemos hecho fue un seminario que fue hace poco, creo que hace una semana, el cual consistía en capacitar en base al esgrima paralímpico, en el ámbito de arbitraje, en el ámbito técnico-táctico, en el ámbito de cómo poder llevar una clase diaria de esgrima paralímpico. Y también, bueno, ahí hubo otro contacto que fue en un seminario de Paraguay, que en este seminario igual sí se generaron lazos con entidades chilenas, lo cual fue bastante interesante porque aquí estaba, en el seminario paraguayo estaba la SOCHIAFA, que es la Asociación Chilena de Actividad Física Adaptada, los cuales igual nos ha traído bastantes contactos para poder generar lazos y generar clases en un futuro cercano online con esgrima paralímpico. Eso en rasgos generales, podría alargarme más, pero eso sería como lo principal. Ya, pues. No, es muy interesante lo que es cierto de la esgrima paralímpica y de todas las actividades que en realidad van sumando, ¿cierto? A la, bueno, en este caso al deporte magallánico y obviamente al posicionamiento de nuestro país. Así que bueno, chicos, vamos ahora a una pausa comercial, saludando, ¿cierto? A nuestros auspiciadores con Plus, ¿cierto? A los chicos con Plus que obviamente, como habíamos dicho, tiene ahora un espacio para las ferreterías natales y al Comité Olímpico Chileno. Así que nos vemos a la vuelta de comerciales.